digamos, a los demócratas, y también que este candidato demócrata no es, digamos, es más moderado de lo que muchos pensaban, y tal vez llamó un poco más la atención de aquellos que no son demócratas, pero que sí estaban cansados con esta retórica y este manejo del gobierno, aunque pues obviamente la Casa Blanca dice que eso no tiene nada que ver con ningún referéndum al presidente ni nada parecido. José Manuel. Gracias, Johnny. Lo cierto es que el presidente Trump se desmarcó inmediatamente de la derrota en Virginia y dijo que el candidato Ed Gillespie no le representaba. Gracias, Johnny Molinari, por informarnos de esta forma tan completa desde la capital de los Estados Unidos. Y se cumple un año de la victoria del presidente Donald Trump sobre Hillary Clinton, y para muchos estos 10 meses de gobierno han estado marcados por un estilo presidencial muy personal, poco protocolar, y donde el Congreso no ha tenido demasiado trabajo legislativo. Me acompaña desde Washington para conversar sobre este tema el analista político de CNN y también profesor de la Universidad George Washington, Roberto Izurieta. Profesor Izurieta, gusto de saludarle. Muy buenas tardes. También hay que decir colaborador de CNN, si no lo dije hace un segundo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Manuel. Bueno, ¿cuáles son los tres aspectos más favorables que destacaría del presidente y de su gobierno? Y parto con los favorables porque, bueno, de favorables según analistas hay bastantes, y me gustaría que usted tenga una visión un tanto más crítica, me gustaría que hiciese ese ejercicio para determinar cuáles son los tres aspectos más favorables. Me la pones difícil, pero sí tengo una respuesta. Yo pienso que toda elección refleja una situación de fondo. En mi opinión, y lo dije la noche de las elecciones y lo vengo repitiendo, y también creo que se refleja en la elección de Virginia, el problema y el gran reto de los Estados Unidos, más allá de la política que reflejó la elección, es esa división entre lo urbano y rural. El hecho de que las sociedades modernas, sobre todo un país tan grande como los Estados Unidos, estamos dejando con la economía abandonada a las pequeñas ciudades de la mitad de los Estados Unidos. A diferencia de países como Francia, por ejemplo, donde el campo tiene todavía mucha vida, vitalidad, porque parte de su Producto Interno Bruto viene de actividades agrícolas, el champán, los quesos, etcétera, etcétera. En los Estados Unidos, esas pequeñas ciudades de la mitad de los Estados Unidos están siendo abandonadas por un desarrollo económico y la globalización y, digámoslo así, la modernidad, en mi opinión, de manera inevitable. Entonces, el hecho que de alguna manera tratar de representar, recordar, atender a esos sectores es muy importante. Yo pondría ese como el primer objetivo. No creo que lo ha logrado, pero el que se llame la atención, que reflexionemos sobre esto, creo que es una buena cosa de este tiempo político que estamos viviendo. Ahora el país vive una suerte de grieta con un presidente que se comunica por Twitter, que se defiende de cada ataque, que se sale del protocolo. ¿Cuánto el estilo personal del presidente contribuye a esta suerte de grieta política que vive el país? Yo creo que ese estilo personal le fue sumamente útil durante la campaña electoral, donde tú lo que tienes que hacer es llamar la atención. Cuando existen muchos candidatos, el reto de un candidato es que te vean, existir, predominar en esta batalla de entre muchos candidatos. Pero ya en la presidencia de la República, el reto es administrar la atención que produce la tarima, la visibilidad, el puesto que tienes. Entonces ahí creo que es un error de técnica de comunicación que estamos viendo los resultados. Ahora bien, el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, ya sea salirse o renegociarlo con éxito, la reforma impositiva, quizá un intento más de una reforma de salud y seguramente una reforma migratoria, ¿le parece que, profesor, van a ser estos los temas eje que va a impulsar la Casa Blanca en el año 2018? Una reforma tributaria es lo que tienen que conseguir. Yo no pienso que consigan una reforma tributaria. A lo que máximo podrían aspirar es un recorte de impuestos, que no es lo mismo que una reforma tributaria. Aún así, después del resultado de Virginia y Nueva Jersey, sobre todo el de Virginia, que es más representativo del país, acaba de sacar CNN el reporte de cuánto significaría el déficit en los próximos 10 años en esa propuesta de recorte de impuestos. Yo pienso que es posible y tienen que conseguirlo, porque no pueden llegar a la elección de 2018 sin ninguna victoria legislativa, cuando en este momento la Casa Blanca, el Senado y el Congreso, las tres están en manos del Partido Republicano. Muchísimas gracias al profesor, analista político, consejero, además colaborador de CNN, Roberto Izurieta, por comparecer en Realidades en Contexto desde Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones